Se ve que estoy grabando, ¿cierto? ¿Ustedes lo ven? Sí, profe. Ok. Asegurarme por todas las vías. Entonces, como les decía, estimadas y estimados, esta es una clase bastante como funcional, por decirlo de alguna manera. No es para nada difícil comprenderlo, pero nos da un lineamiento y una forma como de ir interviniendo con nuestros pacientes. Yo hablo de pacientes, chicos, si ustedes quieren, traduzcanlo a usuario también, como ustedes quieran. Entonces, lo primero que tenemos que considerar en estas entrevistas es que seguramente ustedes ya lo saben, que hay un lenguaje verbal y no verbal. ¿Okay? El lenguaje verbal tiene ciertas características que debemos poder comprender en el mensaje, en lo que dice, de qué forma lo dice, en lo verbal, ¿no? Y lo no verbal tiene que ver, con todo lo contrario, con esto gestual, cómo nosotros podemos interpretar una postura, un tono de voz, una mirada que nos va a decir mucho más que el lenguaje verbal. Ya, por favor, chicas e Ignacio, esto es súper tedioso andar por la vida así, ¿no? Así como, a ver qué me dice mi pololo, qué no me dice, qué me dijo, qué no me dijo. Entonces, quiero que no, o sea, como que esto, concentrémonos súper bien en la parte clínica, porque les vuelvo a decir, es súper tedioso andar así como, no, pero su lenguaje corporal no me dice lo mismo que el lenguaje verbal, entonces uno ahí puede entrar en una en disyuntiva y en complicaciones que a veces nos cansamos mucho más nosotros, ¿no? Entonces, esto es lo mismo cuando uno estudia psicología, ¿no? Y los rasgos de personalidad y todo, uno no puede andar analizando por fuera de la consulta, como digo yo, que puede, pero es agotador. Entonces, estas herramientas que les entrego es para que las apliquemos en las entrevistas con nuestros pacientes, con nuestros usuarios, etc. ¿Ok? Entonces, en estos dos escenarios vamos a profundizar a qué elementos están dentro de lo verbal y dentro de lo no verbal, ¿ya? ¿Qué es lo importante acá y cuál es la clave, como digo yo, o qué es lo esencial para que un paciente o un usuario pueda vincularse o pueda hablar con usted de la mejor manera posible para que usted lo entienda, donde se tiene que desplegar confianza, donde usted tiene que contener a este usuario, que todo eso también le voy a explicar qué significa y cómo se hace, ¿ya? Y nosotros hablamos de un vínculo terapéutico y en este caso es el vínculo entre usuario o parejas quizás y matrona. ¿Okay? Entonces, ¿cómo logramos ese vínculo? Porque ese vínculo no se logra eh, porque sí, digamos, o porque la vio y le miró la cara y le cayó bien, no se logra solo por eso, quizás algo tiene que ver, pero no solo por eso se logra, ¿no? Sino que se logra por varios elementos que tienen que estar activados, ¿ok? También a veces tampoco se logra por el nombre que ustedes tengan o como por la trayectoria. Uno viene recomendado y uno dice, ah, sí, esta es una súper buena matrona, sí, absolutamente recomendable, pero no por eso yo voy a generar un vínculo con ellos o con ella de la mejor manera posible si es que no existen elementos incorporados en esto, ¿ok? Entonces, aquí empezamos y ¿por qué les dejo ese interrogante? ¿Cómo se logra el vínculo entre usuario, un buen vínculo, o el vínculo terapéutico que hablamos nosotros, entre un usuario y una matrona? Les dejo dando vuelta esa pregunta para que una vez que veamos todo lo que tiene que ver con la primera entrevista, comprendamos cómo se logra ese vínculo. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes tienen que poder activar en estos pasos prácticos. Entonces, en esta primera entrevista, primero nos vamos a esta cosa media teórica, simple también, que tiene que ver con los canales de comunicación, ¿ya? Y en estos canales de comunicación existe algo que se llama la escucha activa, que tiene que ver la forma como nosotros preguntamos y verbalizamos lo que las interrogantes que tenemos, la tonalidad de voz también influye mucho y la mirada, ¿ya? Me imagino que nada nuevo para ustedes, ¿cierto? No, profe, nada nuevo. Muy bien, gracias por responderme. Así yo me aseguro que, insisto, no estoy hablando sola acá. Entonces, vamos a desglosar esto un poco, a propósito de que no es nada nuevo, pero ustedes
siempre estoy pensando, ustedes cuando tengan que entrevistar, activen esto. Es como decir, ya, espera, tengo que pensar en la escucha activa, en la mirada, en la tonalidad y cómo pregunto. A veces en algunos de ustedes se les da muy natural y después del tiempo se da súper natural esto, pero en un inicio estamos en el fondo bien, deberíamos, a las que nos cuesta o nos costó mucho más esto, deberíamos estar pendientes de estos 4 elementos primero. ¿Okay? Entonces, vamos a lo teórico. ¿Cómo preguntamos? ¿Okay? Las preguntas de rutina, nombre típico ya, uno empieza con estas preguntas generales que tiene que ver seguro, toda la parte de la anamnesis que ustedes hacen, que lo más probable es que lo hayan visto ya, qué se pregunta, qué elementos son importantes preguntar para que ustedes tengan en su ficha clínica, ¿no? Y aquí viene este otro concepto que tiene que ver con las preguntas abiertas. ¿Okay? ¿Alguien sabe lo que son preguntas abiertas de ustedes? Que no necesitan una respuesta de sí, ¿no? Uno, claro. Pueden expresarse más, ampliarse. Tienen más de una respuesta. Claro, ok. ¿Y para qué sirven las respuestas abiertas? Para que el paciente se sienta más cómodo y pueda abrirse con nosotras. Ya, ¿para qué más? Sí. ¿Para qué más existen las Para que no preguntas sea una interacción como tan cerrada como... Para saber hasta dónde nos quiere compartir la usuaria o el usuario. Ya, y las preguntas... Dígame. Para adquirir información acerca de lo que estamos preguntando, porque al hacer preguntas cerradas es difícil como saber más allá de como lo que hay detrás de eso, por decirlo así. Así es. Entonces, las preguntas abiertas permiten, todo lo que ustedes han dicho, se lo voy a decir en una frase, las preguntas abiertas permiten explayarse más al usuario, ¿ok? Y permite también no cerrar en temáticas impuestas por usted, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hoy sí es que tenemos tantas dificultades con mi pareja. ¿Qué dificultades? Abiertas. Peleamos. ¿En qué contextos? Abierto. Aunque usted dirige esto, ¿ok? Porque una pregunta abierta, claro, ¿a qué se refiere con pelear? No va con eso, sino que ¿en qué contexto? ¿En qué situaciones? ¿Ok? Distinto es cuando usted dice, ¿pelean por los hijos? Usted ahí cierra la pregunta. ¿Me entiende? Entonces, ¿en qué contexto? Por los hijos. ¿En qué situaciones con sus hijos? ¿Ok? Entonces, la pregunta abierta lleva a canalizar en el fondo una temática y donde esa canalización de esa temática se sigue abriendo. No sé si me entienden en esto, ¿ok? Pero por eso sirven las preguntas abiertas, ¿ok? Y cuando una de ustedes señala, es como para ver hasta dónde llega el paciente o el usuario, también tiene que ver con eso. Entonces, hasta dónde llega, también una pregunta abierta puede ser, pareciera ser que es muy dificultoso para usted seguir hablando de esto. Usted abre nuevamente la pregunta y a lo más le dice, sí, esto me cuesta porque, ¿okay? Entonces, son todas estas herramientas que uno tiene que pensar cómo le hago preguntas que no bloqueen o cómo le hago preguntas que no instalen elementos míos, o ya sea ideas mías, prejuicios míos, todo eso que tiene que ver con esta apertura a cómo yo pregunto. Tampoco, chicas, y esto es súper importante, Ignacio, perdón, tampoco esto tiene que ver con que puede hablar de cualquier cosa. Hoy día vamos a ver cuáles son las interrupciones y las cosas que no deberían manifestarse, ¿no? Como los errores que cometemos en las preguntas. Entonces, esto de tener preguntas abiertas no tiene tanto que ver con que pueden hablar de lo que quieran. Esto tiene que ser conducido también con preguntas abiertas, si no nos perdemos. Pues. Si no, la señora, el caballero, la adolescente no empieza a hablar de cualquier cosa que no tiene que ver cómo nosotros en el fondo podemos intervenir con ella. Ok, ¿qué otra cosa?
medir lo invasivo de alguna pregunta. También hay que saber cómo preguntar, ¿ok? Hay temáticas, chicas, y aquí no me voy a meter al tiro a temáticas complejas. Hay temáticas de abuso que ustedes van a detectarlo, van a saber, que son difíciles de poder indagar y hablar de eso, ¿ok? Entonces uno tiene que tener cuidado porque un usuario se puede, en el fondo puede haber una politraumatización o doble traumatización de que hable de cosas que no puede verbalizarlo aún, ¿no? Independiente que eso sea lo que ustedes tengan que ver. Entonces basta con que a veces el usuario le nombre esto, le hable de esto, y si el usuario, la paciente, no puede seguir hablando de esto, usted no puede ser invasivo porque puede ser más iatrogénico, ¿ok? Iatrogénico significa que puede ser más perjudicial. Usted lo quiere ayudar, pero finalmente cae en lo contrario. ¿Se entiende esto, chicas? Ignacio, perdón. Sí, profe. Ya. Sí, sí, profe. ¿Lo habían escuchado el concepto de iatrogenia anteriormente? Sí. En patologías. Ah, muy bien, perfecto. ¿Ven que están avanzados? Me encanta esto porque así puedo avanzar muy rápido. Ok. Entonces, como les decía, en estas preguntas abiertas, también la forma como preguntamos también tiene que haber un interés real en la pregunta, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque tiene que haber un interés real y genuino, como desde lo profesional, ¿ok? No, como digo yo, un checklist. Y esto creo que, siempre se lo repito a los de primero, ¿ya? Pero creo que es importante que el usuario o el paciente no vea esto como una cosa como mecánico, ¿ok? Cuando dicen que es una buena matrona, cuando dicen que es un buen médico, cuando dicen que es una buena enfermera, que cuando uno se conecta con ellos. ¿Y qué es lo que dicen? Uy, era tan humano, como si no lo fuésemos. ¿Ok? Pareciera ser que hemos dado otra imagen y que a veces no somos tan humanos, no sé. Pero ellos, en el fondo, cuando dice esto los usuarios, cuando dicen esto los pacientes, cuando uno se conecta con ellos. ¿Y cómo uno se conecta? Desde la real preocupación genuina por mi paciente o por mi usuario. ¿Okay? O por la mujer gestante que yo estoy tratando. ¿Okay? La mujer gestante es como otro, no es otro mundo paralelo, pero igual además se le activan otros afectos y emociones que es bien potente. Y bueno, y la forma de preguntar también, chicos, es cómo utilizamos el lenguaje. ¿Okay? Esto tiene hartas, digamos, opiniones. Siempre uno opta por un tema mucho más formal, pero a veces no se puede ser tan formal para poder, tampoco informal me refiero con garabato, no me estoy refiriendo a eso, pero sí con una cosa más coloquial para que el usuario, el paciente pueda comprender lo que estamos diciendo, asegurarse siempre que está entendiendo lo que estamos preguntando, ¿ok? Y no de una forma, a ver, repite lo que le estoy diciendo. No, ¿me entiende? Porque a veces he escuchado profesionales de la salud que hacen eso. No se trata de eso, pero así tiene alguna duda, consulta, le quedó claro esto acerca de esto, ¿qué opina acerca de esto? Entonces ellos empiezan a hablar y cuando están opinando vuelven a preguntar, no, la verdad que no me quedó claro, ¿podría explicarme esto otro? Y quizá usted tiene que poder explicárselo en un lenguaje mucho más coloquial. También me imagino que eso es algo que ustedes saben. Y si ustedes entienden desde que este usuario o comprenden que este usuario entiende esta cosa más técnica quizás, que no todos lo entienden, ¿me entiendes? Y esto no tiene que ver con ser profesional. Si yo voy a una matrona y me habla de dispareunia, no sé qué, yo quizás no voy a entender y yo soy psicóloga, letrada, ¿me entiendes? Entonces no tiene mucho que ver con esto de si tiene un conocimiento educativo elevado o no, ¿me entienden? Tiene que ver con áreas de ustedes que nosotros no compartimos y áreas mías que ustedes tampoco comparten. Entonces, eso lo tiene que uno tener súper claro en la utilización del lenguaje con estos usuarios o con los pacientes. ¿Ya? Entonces, lo primero, insisto, es cómo preguntamos, a propósito de estas preguntas abiertas, ¿qué es lo que quiero rescatar acá? Es la forma como preguntamos, que tienen que ser preguntas abiertas que conducen a algo, no preguntas abiertas a cualquier tipo de pregunta abierta, que se debe poder invadir lo invasivo, porque si no puede ser muy heterogénico, y lo otro importante acá es que uno tenga un real interés genuino sobre el usuario y sobre el paciente.
Ok. Escucha activa. ¿Qué saben de la escucha activa, chicas? ¿Han escuchado este término? ¿Alguien ha referido o lo han leído acerca de qué es la escucha activa? Como escuchar sin interrumpir. Ya, esa es como la forma, escuchar sin interrumpir. Sí, es como dentro de la forma. Sí, tiene que ver. ¿Qué otra cosa? Es como la mejor forma en cómo uno puede emitir el lenguaje para que la persona así comprenda de una mejor forma posible. ¿Y dónde está? Pero ¿dónde está la escucha ahí? ¿Quién me habla? ¿La Michelle? ¿De Michelle usted, cierto? Sí, ¿Cómo? es que eso entendí como Ya. la mejor forma de transmitir esa comunicación. Ya, la comunicación de lo que el otro me Mm. dice, ¿sí? Claro. Ya. Ok. ¿Qué otra cosa en la Profe, escucha activa? que Sí. la- puede ser así como que también la persona esté atenta a lo que le dice, o sea, que le tome atención, Mm, que por ejemplo con la mirada, así que lo mira a los ojos. ujú. Ok, sí, también puede ser. Ignacio, ¿qué iba a decir Ancila, usted? ¿Eh? así que la escucha activa ¿Mm? ayuda a que la persona se pueda desenvolver en lo que quiere exponer, por ejemplo, el problema que trae, y en el caso de la persona que está teniendo esta escucha, es más que nada que cumple un rol como de receptor, porque Ujú. se pasa a un rol más secundario. Ok. ¿Han escuchado la diferencia de oír y escuchar? Uno tiene que ver con el sentido de oír, la otra como de entender lo que se está Así oyendo. es. ¿Cuántas veces nos dicen cosas y solamente no escuchamos, sino que solo oímos? Entonces, por ahí va. Entonces, vamos a lo más técnico de la escucha activa. Esto es lo que deberíamos tener todos los profesionales del área de la salud, ¿no? La escucha activa es como hablar de una escucha reflexiva. Se trata, como acá dice, de prestar atención, primero sin interferir, ¿ok? Cuando uno interfiere es cuando uno le pone palabra, a mí también me pasa, con mis pacientes a veces le pongo palabra, entonces como que les cuesta encontrar la escucha activa de esperar. ¿Qué palabra le pongo? Entonces yo le pongo, entonces me dicen, sí, es como que, usted está angustiada, le pongo una cosa así, ¿no? Entonces me dicen, claro, sí, pero en el fondo, claro, eso tiene que ver quizás con lo ansioso mío, que yo quiero ponerle palabras, no lo sé, ¿me entiendes? Pero inicialmente la escucha activa es esperar que el usuario pueda explayarse en esto. Y ahí, todas las que somos, o las que son ansiosas y quieren la cosa más rápida, porque vamos a tener usuarios súper lentos también, digamos, lentos en esta forma de poder expresarse, ¿no? Entonces, las que están en esto tienen que, en el fondo, trabajar esa ansiedad de uno y no poner significado. Distinto es cuando el usuario a veces le dice, ¿usted no entiende lo que le estoy diciendo? Entonces yo le digo, permítame explicarle un poco lo que yo entiendo. Pareciera ser que todas estas situaciones con su pareja le generan ansiedad, se pone nerviosa, por eso muchas veces se enoja con sus hijos. Entonces uno les da relato de esa escucha activa, pero primero ellos tienen que poder, en el fondo, desplegar el escenario. Y mi escucha activa tiene que estar, es pendiente, es reflexiva, ¿ok? Por eso anoten, yo hasta el día de hoy anoto como cuando atiendo, cuando estoy ahí a veces en las primeras entrevistas, porque uno tiene que poder en el fondo comprender qué es lo que necesitamos comprender, este mundo interno que le está pasando en esa mente de esos usuarios, que es súper distinta a la nuestra. ¿Sí? Volvemos a este, como digo, checklist, cuando uno hace estas listas de cotejos así, esto, usted hace esto, usted no hace, esto no es escucha activa, claramente, ¿no? Y en esta escucha activa que invita, ¿qué cosa invita al paciente o al usuario también? Que él mismo elabore reflexiones, ¿ok? Entonces te dicen, la verdad que siempre me enojo, como me dijo un usuario la semana pasada, es que soy de mecha corta, me dijo, entonces ya,
¿A qué se refiere con esto de mecha corta? ¿En qué situación? Entonces empieza como a reflexionar el usuario relacionado a esto. Ah, esto me pasa por esto otro, y empiezan en el fondo a desarrollar esta idea que a veces solamente está puesta en una palabra. ¿Okay? Entonces usted le devuelve esto al usuario y el usuario empieza como a reflexionar en esta escucha reflexiva que tuvo usted en este caso. ¿Okay? Bueno, les pongo estos monitos. ¿Okay? Encuentro que es súper interesante ver esto que está como con todas las redes sociales, ¿no? Y es como tan relacionado con el presente, esta escucha activa que tenemos que tener y cómo esto activa afectos, emociones, cómo nos hemos aprendido cómo hemos aprendido a vincularnos de forma distinta, ¿no? A través de este que no suple, hasta el minuto yo puedo decir que no suple lo presencial para nada, pero sí es una forma de conectarse. Entonces, tenemos en esta entrevista las preguntas, cómo se elaboran, la escucha activa y la escucha reflexiva. No sé si tienen dudas o preguntas relacionadas a esto, estimado. Profe, Dígame. yo me perdí un poquito en el primer ticket. ¿Ahí eso lo debemos hacer? ¿Tratar como de orientar un poquito de repente a nuestro paciente o usuario? Claro, una vez que se active y que yo presto atención, como dice, presto atención sin interferir, una vez que esto se active, yo intento deducir lo que la persona realmente quiere decir. ¿Okay? El ejemplo que yo les decía, que bueno, es que me da rabia, es que me enojo y soy de mecha corta, no sé qué. Entonces yo intento deducir, ok, y esto le pasa en qué momentos, en qué, a propósito de que tengo la escucha activa, puedo hacer esto. Si no, lo dejo como, ya, como digo yo, de mecha corta, se enoja rápido, listo. ¿Okay? Entonces yo por eso es como la contrapregunta que me viene vengo a dar constancia de que estoy teniendo esta escucha reflexiva. Ya vienen como las preguntas que uno tiene que hacer, o más o menos cómo uno lo puede guiar. Pero sí tiene que ver con intentar deducir lo que la persona es algo que uno tiene que poder hacer. Sobre todo si no le queda claro. Y a veces uno deduce de mala manera. A veces uno mismo le dice a los pacientes, usted está como ansiosa. No es eso, te dicen. Ok. No es que no tuve escucha reflexiva, simplemente quizás me dejé llevar por algo que yo pensé que no era, ¿no? Claro. Ok. Entonces, en esta escucha reflexiva se pueden usar las siguientes técnicas, y aquí vamos como a lo técnico. Esto es repetir, refrasear, parafrasear o reflejar los sentimientos, ¿ok? El repetir muchas veces, uno vuelve a decir la última frase o la palabra al paciente o al usuario, primero porque a usted le hizo sentido y después como si usted quiere que este usuario se vuelva a referir a esto, uno repite, a ver si le hace sentido, ¿ok? Me estoy acordando, yo les puedo solamente hablar como desde el lado clínico mío, ¿no? Me estoy acordando de una paciente que me hablaba de lo miserable que era. Entonces, finalmente en esta escucha activa decía, ¿qué será lo miserable? Entonces le digo así como, me hablas harto este último tiempo de lo miserable que es esto. Y ella como que se extraña un poco de esto y empieza a referir a qué se refiere con esto de lo miserable y cómo se sienta. Ustedes saben que nosotros indagamos los afectos y las emociones, es distinto a ustedes, pero ¿dónde repetiría yo o qué haría yo si estoy en los zapatos de ustedes? Así como simplemente explicándolo, como digo yo, básicamente explicándolo, yo lo repetiría como cosas que se van, que a mí me llaman la atención, ¿ok? Se siente, no sé, con baja autoestima, y qué le pasa a eso con su cuerpo, y cómo eso afecta en su sexualidad. O sea, yo me iría por esa repetición, ¿no? Algo que a mí me haga ruido, entre comillas, o que yo piense que es importante poder repetir. Pero no tiene, yo lo tengo que pensar que es importante porque lo he escuchado muchas veces del usuario que me lo dice, no porque yo creo que hay esto, el cuerpo que ya tiene baja autoestima, el cuerpo tiene que ver con la sexualidad. No me salto así yo si es que ella no lo pone. ¿Ok? No sé si me entienden.
interrúmpanme nomás. Sí, profe, se entiende. ¿Ya? ¿Todos? ¿Todas se entienden? Aparte del Sí, Ignacio. igual yo entiendo. Sí, profe, súper bien. Ya. Ok, ¿qué otros elementos? Refrasear, ya que significa repetir lo que ha dicho usando sinónimos o pequeñas modificaciones que lo aclaren, ok, eso es principalmente refrasear. Como les digo, esta parte es teórica, entonces siempre quiero que ustedes lo lleven como a la práctica, cómo es refrasear, cómo lo vamos a hacer con un usuario. Y luego parafrasear, okay, interferir lo dicho y expresado en otras palabras, ampliando un poco la perspectiva, eso es parafrasear, es cuando ustedes hacen analogías, así se amplía la perspectiva. No solamente pareciera ser que no solamente usted se enoja con su hijo en estas situaciones, sino que queda enojada como todo el día, en el trabajo le cuesta entender. Eso es como ampliar un poco relacionado a algo que el usuario en el fondo está refiriendo. Y también cómo refleja los sentimientos. Aquí el reflejar los sentimientos imagínense que el usuario está hablando de algo que le pasa, de cómo lo vivencia y solamente lo está hablando desde lo verbal. Entonces esa escucha reflexiva es como que usted pasa por un canal donde usted lo traduce a los afectos, ¿ok? Entonces, reflejar los sentimientos es mostrar. ¿Y eso cómo la hace sentir? Porque de verdad que hay pacientes que nos dicen así como, bueno, y vivo esto y día a día, entonces estoy súper metido en la rutina, pensando ahora en confinamiento, el día de la marmota, todos los días son iguales, y te hablan y te dicen, entonces te están hablando, pero no te están hablando de cómo se sienten, sino que en lo que te dicen, están hablando de los sentimientos. Entonces ahí, usted con esta habilidad puede reflejarse. ¿Okay? Parece que esto y es así, en modo de pregunta, chicas, Ignacio, a modo de pregunta nomás, ¿no? Pareciera ser que esto la puede complicar, la noto, porque usted puede interpretar lo que este lenguaje no verbal o esta tonalidad de voz o esta forma que tiene que expresar. No es que usted no pueda, lo peor que les puedo decir es que le digan, no, no es así, ¿ok? Entonces, ¿por qué en tono de pregunta? Porque eso significa que usted no le instala, usted está angustiada. Eso no es un tono de pregunta. Pareciera ser que siempre la palabra angustiada es como muy potente, entonces eviten hacer, o usted está deprimida, tampoco. ¿Okay? Pero pareciera ser que esto le puede generar tristeza. Ahí, usted le está poniendo el sentimiento, le está poniendo la emoción. Y eso es como que abre una puertita en ellos, como digo yo, en su mente, en su mundo interno, habla como una... Y ella puede empezar a hablar de esto quizás. Sí, te dicen. O a veces, no, la verdad que no tanto. Y mire, la verdad que después de lo que usted me dijo, sí, puede tener que ver que esto me pone muy triste. ¿Me entiende? Entonces empiezan a reflejar esto. Esto, le vuelvo a decir, es para que ustedes puedan comprender a un usuario, una paciente como en su totalidad, ¿ok? Todo no es, como les digo, no solamente esto va focalizado como a su disciplina. ¿Y por qué en su totalidad? Porque así uno puede aprender a trabajar de forma multidisciplinar con otros profesionales también. Tiene muchos beneficios que lo vamos a ver un poquito más mañana, ¿no? Ok, y ahora vienen los siguientes tips, como digo yo en esto. ¿Qué hago yo para poder activar esta escucha activa? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Les vuelvo a decir, los que tienen incorporado súper automático esto, fantástico, pero las que no, tienen que estudiar esto. Entonces, primero escucho, luego comparto, ¿okay? Lo que me está diciendo, propongo en base a lo que ella me dice. Cuando uno dice propongo, me gustaría poner acá como proponemos, entre comillas proponemos, porque lo que yo propongo es lo que viene del usuario también, ¿okay? Lo que me dice el usuario. Yo no le voy a proponer algo que el usuario no lo plantea o no lo plantea como queja, ¿okay? Entonces yo propongo y luego tomamos un acuerdo. Chicas, creo que en patología voy a estar con ustedes en una clase que habla de mujeres gestantes drogodependientes, y aquí se hace mucho esto, ¿ok? Porque tenemos que salir del juicio, es como un buen ejemplo acá, poder activar esto. La escucho, lo comparto, propongo y luego tomamos un acuerdo, ¿ok? Pero esto, y esta es la clave, todo esto desde que propongo y acuerdo no es unilateral, es
Es en el fondo en un consenso, se hace de una forma compartida esto. ¿Okay? Y aquí uno tiene que tener esta experticia de, claro, no todo es del usuario y no todo es mío, y dónde negociamos acá. ¿Okay? Y les vuelvo a decir, sobre todo en estos aspectos más que tiene que ver como con las adicciones, sobre todo. ¿Ya? ¿Dudas, chicas? ¿Preguntas hasta acá? ¿En qué otras situaciones se imaginan ustedes que uno puede hacer esto? Escuchar, compartir, proponer y el acuerdo. En toma de decisiones, profe, así como... ¿Qué tomas de decisiones, Ignacio? ¿En qué Uy, que puede situaciones, ser, por ejemplo? puede ser amplio, no sé, cuando hay no sé, un debate de dos ideas y entonces escuchar las dos partes, compartir como... Profe, en el trabajo en equipo. ¿Sí? Cuando se está arrendando con otra persona también. Quizás, profe, la atención con adolescentes que presentan algún trastorno, o sea, que podamos detectar algún abuso o depresión o cosas así. Claro. Y yo estaba pensando en escenarios más potentes. A usted, o sea, pongámonos en los escenarios complejos, pero por ejemplo, la postura de un aborto. Es difícil esto, ¿no? Sí, complejo. Complejo. ¿Y por qué es complejo? Primero porque hay chicas que abortan que no saben los padres. Hay chicas que abortan o mujeres que abortan que no sabe la pareja o que la pareja no está de acuerdo y van los dos. ¿Ok? Entonces, y después tenemos toda la cosa legal de por medio, ¿no? Cuando sabemos que hay 3 causales o si no lo es, ¿qué pasa acá, no? Con este hijo no deseado, pero que lo tiene que tener, ¿me entienden? Entonces, en todas estas situaciones que son realidades, como siempre digo, que es fantástico cuando tenemos usuarios o pacientes que nos obedecen en todo, que todo fluye, como digo yo, pero no siempre nos encontramos con ese tipo de usuarios. ¿Okay? Entonces, en estas circunstancias es donde nosotros nos sirven estas herramientas, y sobre todo esto de proponer y de llegar a un acuerdo. A veces esto se puede hasta hacer escrito, chicas, ¿okay? Porque uno a veces también se tiene que poder resguardar de ciertas situaciones. Es que no me dijeron, es que no era así, etc. No sé si tienen dudas y preguntas acerca de esto o en situaciones, me parece bien lo que ustedes decían como en las situaciones adolescentes, donde uno más tiene que proponer y acordar con el adolescente, que además tiene un periodo súper rebelde, como bien poseedor de una verdad que la tienen, pero no completa, ¿no? Ok, ¿algo más de acá? Ya. Ok, vamos a la tonalidad de voz. Esto es, vuelvo a decir, simple, que lo tienen que pensar. ¿Qué es lo que transmite, chicos? La tonalidad de voz transmite autoridad, transmite confianza, respeto, tranquilidad, entendimiento y cercanía. Esto es lo que transmite la voz, ¿ok? Entonces, hay momentos donde nosotros, o la pregunta es para ustedes, ¿qué tipo de tonalidad de voz tenemos que activar? ¿La de confianza? Ya, esa es como que siempre debería estar, ¿no? Depende del escenario. De respeto igual. Y depende del escenario, ¿por qué? Me parece bien esa acotación.
Porque, por ejemplo, ¿Mm? si el escenario es un aborto, ¿Mm? uno va a estar con una voz de autoridad, de imponerle algo, sino va a tranquilizar a la usuaria, va a tener una cercanía, la va a comprender. ¿Mm? En cambio, si por ejemplo viene una usuaria que quiere tener, no sé, inyectarse y hay otros métodos que son mejores, uno va a respetar su decisión. ¿Mm? Entonces también depende de cada escenario. Ok, ¿En qué escenario tenemos que tener como una voz de autoridad? Si quiere me responde usted, Matsumi, o En Michelle. los adolescentes podría ser, Mm. pero no tanta autoridad, porque los Profe, adolescentes igual O están cuando el frustrados, paciente se entonces pone hay agresivo con la sí, cuando hay, agresividad, violencia, Mm. Ok. cuando hay usuarios violentos, Mm. no son Sí. porfiados. como que más que ser por el tema de como establecer Mm. lo que está bien. Claro, o sea, ¿hasta dónde Tienen llegan complejo ustedes? narcisista. Claro, ¿se acuerdan? ¿Ven esa materia fantástica? No, pero la autoridad también, y que se entienda autoridad sin agresión, ¿no? Es como Claro. súper importante entender eso, porque a veces la autoridad se entiende con agresión. Y la autoridad Como, también, en momentos hasta dónde llegan ustedes. Es como súper importante que ustedes sean consecuentes con esto. como establecer como la ética, la autoridad con la ética personal, como Claro. hasta dónde llegan los límites de la ética personal. Sí, y que no tiene que ser ni destructivo, ni poco respetuoso, ni agresivo tener una voz de autoridad. ¿Okay? Porque aquí voy a entrar como a deconstruir la imagen de la matrona de los años, ¿no? Se abusó un poquito de este formato, ¿no? O sea, yo entiendo que se ha cambiado un poquito esta imagen, ¿no? Pero ha sido súper cuestionado, ustedes ya lo saben, como el rol de ustedes en esta cosa, o de las matronas más antiguas, por decirlo de alguna manera, pero en esta cosa ruda que tenían y es como no se entendía, a propósito de cómo se vinculaban, no se entendía, o sea, cómo alguien en un momento como tan doloroso, como tan como especial también, a propósito de un parto, a propósito del periodo de gestación, eh, o sea, no, es como que no se entiende mucho el maltrato ahí, ¿no? Entonces, por mucho tiempo hubo y hay muy malas prácticas desde el lugar de las matronas, ¿no? Entonces yo creo que, Ah, ¿cierto? Es como eso es lo que se quiere romper, porque por algo hablamos de la violencia obstétrica, por algo hablamos de este rol y de esta imagen de matrona también, ¿no? Entonces, pareciera ser que esto de la autoridad se malentendió. A eso me refiero. No es que no tengan que tener autoridad. Sí, a veces esta tonalidad de voz es necesaria la autoridad, pero acompañada de confianza, respeto, tranquilidad, todo esto se puede mezclar. ¿Le han hablado mucho de la violencia obstétrica o no? Sí, sobre todo el primer año. ¿Sí? Y después no lo han vuelto a ver como la violencia hacia las mujeres gestantes. Más que nada mencionándolo, pero no Ya. así de lleno. Ok. Pero como les digo, un poco el objetivo también como que quieren en su carrera es como deconstruir esta imagen de la matrona más ruda, por decirlo de alguna manera. Y que se puede ser súper capaz, se puede ser súper eficiente, si quieres, se puede ser muy eh, firme con sus ideas, teniendo cercanía con el usuario, comprendiendo al usuario, ser tranquila y también con autoridad, ¿no? Y respeto, por supuesto, y confianza, es súper importante en esto del comportamiento y que se genera, chicos, por la tonalidad de voz. ¿Okay? No sé si ustedes se acuerdan cuando eran pequeñas y pequeños,
cuando uno la tonalidad de voz de la mamá y del papá a veces era como que nos venía a decir algo. Porque yo lo comparto con mis hijos, a veces así como, ay, pero mamá, ¿por qué me dice eso? Y es por mi tono de voz, ¿me entiendes? Y es como, pero a veces se malinterpreta o a veces efectivamente estoy teniendo un tono de voz que es como que me viene a señalar algo y solo el tono de voz, imagínense, o sea, qué potente que es. Entonces aquí entramos como en la congruencia, ¿no? En el discurso verbal. Esta tonalidad de voz tiene que tener congruencia con mi discurso verbal. Si yo quiero transmitir autoridad, no le puedo decir en discurso verbal, bueno, en realidad, veamos lo que usted quiera, bueno, si usted quiere cambiar los planes, o sea, no estoy teniendo un tono de autoridad y en mi discurso verbal estoy como no siendo muy clara, aun cuando tenga un tono así como firme, fuerte, pero si en mi discurso verbal pierde consistencia, ¿entiendes? Lo mismo la confianza. Si es que uno está hablando de algo, no, pero tú tienes que confiar en mí, tú debes confiar en mí porque yo voy a estar ahí por ti, tú debes confiar en mí. Finalmente mi discurso verbal no está siendo muy confiable porque me estoy asustando, porque no me estás conteniendo, porque en realidad me estás imponiendo algo más allá que algo que se dé natural. ¿Ok? Eso, ¿se entiende esto de la congruencia del discurso verbal con la tonalidad de voz? Para avanzar. Sí, profe, quedó súper claro. Ya. Ok. Y luego, chicos, tenemos la mirada. ¿Ya? Como les digo, estas cosas son bien como lógicas, quizás para muchos de ustedes, ¿no? Es bonito ver lo que les pongo arriba, que el mundo está lleno de ciegos. Y es verdad, pues, a veces no miramos lo que tenemos que ver, o miramos a veces lo que no tenemos que ver también, ¿no? Interpretamos, vemos cosas que tienen que ver con el mundo interno nuestro y que en realidad no están afuera, o a veces cosas tan evidentes que están afuera tampoco las vemos, ¿no? Entonces, en esto hay que activar esto de esta mirada contenedora, fija, expresiva, interesada, y la base de esto, igual que la escucha activa, chicas, es lo genuino, lo que de verdad ustedes piensan que esto es lo que tienen que hacer, o sea, de verdad le interesa el usuario, ¿ok? Entonces, esto, cuando uno siente esto real, es cuando se despliega estas formas de mirada, de escucha activa, de contención, de tonalidad, desde lo genuino, como digo yo, no desde una cosa, ahora voy a hacer así, ahora voy a hacer esto otro, porque así uno no lo logra mucho. Al principio quizás uno lo tiene que empezar a aprender, ¿no? Pero sí desde una real, es como el motor, es como de un real interés. Y ese real interés tiene que ser, o sea, tiene que llevar un camino, como digo yo. Puede ser real interés, pero no puedo yo, si yo atiendo a niños de un, no sé, de un lugar como un Sename, es mi real interés de ayudarlo, pero tiene que ser bien causado, porque yo no me lo puedo llevar a mi casa a vivir, ¿me entienden? A eso me refiero con este real interés en el infante, cómo lo ayudo, qué es lo que hago, cómo intervengo, ¿ok? Pero entonces, cuando tengo este real interés y desde lo genuino, se activan esto, la mirada contenedora, fija, expresiva, de interés. Hay pacientes o usuarias muy suspicaces, chicas, y son y como que están súper pendientes de cómo ustedes lo miran, si realmente están interesados o si no son un número más o un paciente más que tienen que ver. Y bueno, yo siempre creo que, y porque creo que de verdad todos los usuarios y los pacientes son importantes, o sea, es algo real, y además cada uno tiene una historia, pues. Entonces, restar la importancia a uno, para la importancia al otro, es el deste como un desinterés, y el desinterés siempre un poco violento, chicas. Y aquí una pregunta filosófica para ustedes, no filosófica. ¿En qué fallamos hoy día en la comunicación desde la mirada? Estamos frente a un computador. ¿Cierto? Primero, yo no los veo, no la estoy viendo. Ustedes tampoco me ven ahora a mí. ¿Ok? ¿En qué más?
cuando no estamos frente a un computador, ¿en qué fallamos en la comunicación desde la mirada? Puede ser cuando somos como muy estructuradas a, no sé, a cumplir como ciertos criterios o ciertas metas que se nos proponen, por ejemplo, en un consultorio. Ya, Entonces estamos como pendientes de que tenemos que responder ciertas preguntas porque se nos van a pedir más adelante, sin como levantar la mirada, solamente como estar, por ejemplo, si, no sé, a ver, puede ser cuando aplicamos alguna pauta o algún test, puede ser. o sea, Estamos muy pendientes. Belén, recopilamos más información y dejamos de mirar al usuario, algo así. Claro, Ok, exacto. bien. O sea, eso es lo que no hay que hacer, justamente como estas cosas que uno, pero ahí en el fondo fallamos. ¿Ok? Y en la vida cotidiana, chicos, más allá en lo profesional, ¿en qué fallamos hoy en la comunicación desde la mirada? Generalmente todos están con los celulares pegados, mirando el teléfono mientras la otra persona está hablando. Perdimos el contacto visual con la persona. Lo hemos Sí. perdido, ¿cierto? Chicas, aunque sean, ¿cuántos son ustedes? 27, 23, si ya se han ido alguna. Es como es tremendamente, no quiero poner en juicio valor, pero es tremendamente impersonal, justamente, como decía la Michelle acá, cuando uno habla y el otro no te mira. ¿Se han dado cuenta de todo lo que está con el celular? Lo hacemos todos. Yo no quiero decir, ay, no, lo hacemos todos, es verdad. Pero es tremendamente impersonal y es como una falta de respeto, a propósito del respeto. Entonces, menos en un contexto terapéutico para mí o en un contexto de entrevista para usted o de intervención con sus usuarios, menos con un celular. ¿Me entiendes? Y sí, pues, no, claro, estamos perdiendo este contacto visual. En la calle, por ejemplo, cuando uno camina en momentos no de confinamiento, obviamente, porque esto es tan, bueno, ahora no nos queda otra que mirarnos los ojos, ¿no? A propósito de las mascarillas, de verdad podemos debemos vernos a los ojos, pero en otros momentos, y aún así en realidad hoy día, es como que funcionamos sin mirarnos, pues. Como que pasamos, no nos detenemos, así piensen ustedes como cuando se ponen a pensar en la mirada del otro, ¿okay? Y por último, cuando uno se pone a pensar en eso es como de las personas cercanas, pero fíjense en la mirada de las personas, ¿okay? Como ya sea con usuario o en la calle o en su casa, hagan ese ejercicio que a veces nosotros dejamos de mirarnos y como quizás las que son más profundas ustedes, quizás sí se miran más, ¿no? Pero es un poco este es un sentido que hemos dejado mucho de potenciar. Ok. Después cuando me puedan ver y cuando vamos a práctica les voy a mostrar, y yo creo que ustedes ya saben, una mirada más contenedora, más fija, más expresiva y una mirada de interés, pero yo creo que ustedes saben más o menos a qué se refiere. Ok, entonces, ¿quieren un break de 5 o 10 minutos? Yo sí, no sé el resto. ¿Sí? Profe, ¿hasta qué hora dura esta clase? Debería durar, no sé. No, profe, que si tengo break, igual no voy a alcanzar a almorzar en 10 minutos. No, porque ¿a qué hora tienen Sí, clase eso. después? ¿A qué hora tienen clase? Yo tengo clase a las 2. Yo O sea, igual perdón, a la tengo. 1:40. A la 1:40. Ya, ¿qué más? Igual me puedo quedar un Yo rato. igual Sí, ¿qué tienen? ¿Qué clase tienen? tengo Un un curso SG. de educación general. Ah, pero no es como de carrera. Por eso Eh, te digo, igual me puedo quedar un ratito más. sí, miren, a ver, hagamos una cosa. 15 minutos más podemos estar. Es que claro, yo pensaba que podía extenderme más, pero como las voy a ver mañana, igual podemos revisar esto mañana también. Ah, esperen, antes de partir, prefiero no, me voy a poner de acuerdo con usted otra cosa. Mañana, chicas, bueno, vamos a tener clase porque necesito ver esta otra parte que tiene que ver como con como los momentos de entrevista, qué es una fase inicial, qué es una fase media, qué es una fase final y cómo recopilamos todo esto que estamos viendo ahora.
Y después vamos a ver también qué es la contención, qué es la neutralidad, qué es el juicio de valor, o que más allá de esto no verbal y verbal. Pero lo importante acá es que quiero saber si ustedes mañana podemos hacer la clase o comenzar la clase a las 14:30 en la tarde. A mí me choca, profe, con un ramo. ¿Ya? A mí también, profe, porque tengo inglés. ¿Hasta qué hora tienen inglés? Empezamos a las 2:50. ¿Y hasta qué hora? Dura hasta las 5 ese inglés, profe. Ya hasta las 5, se supone. ¿Y les dura hasta las 5? No. Ya. ¿Y si partimos a las 4:30 mañana? ¿Solo por mañana? ¿Puede ser o no? No hay problema. Podría ser, profe. Ya. Y la profe de inglés igual no pone problema, profe. Ya. 4:30. 4:30. Profe, Dígame. tengo que revisar mi horario, que no sé a qué hora termina, porque tengo un ramo de expresión oral. A las 5 no está. Ya, pero no es importante eso, Ignacio. Ah, no, broma. Ya, expresión oral. Pero vea, porque me interesa que esté presente y que estén todos presentes. Para poder fijar. A las 5 termina ese ramo. Ahí podríamos integrarnos. Ya. Y si nos integramos todas las 5 es muy tarde, lo dicen ustedes. No, profe, está bien por mí. ¿Ya? Está bien. Yo tampoco tengo problema. Ya, hablen ahora. Está bien, profe. Francisca Está bien, Román, profe. Ana Paredes, ya, perfecto. Sí, profe, está súper. Ya, Súper entonces, mañana no tienen clase temprano, porque cambiamos la clase de la mañana a las 5 de la tarde, ¿ya? ¿Profe? Ya. Dígame. ¿Usted va a grabar esa clase? Lo que pasa es que yo tengo doctor. Pucha, pero doctor. No, pero ¿la puedo ver después? Sí, ok. No se va a demorar tanto tampoco. ¿Quién me habla? ¿Qué Agata? ¿Alguna? Agata. Ya. Sí. Pero si la va a grabar. Sí, la voy a grabar. Sí, por favor. Ya. Entonces, mañana, como les decía, la clase empieza a las 17 horas. Y ahí quizás nos extendemos, vamos a tener 1 hora, después vamos a tener un break de 10 o 15 minutos, después nos extendemos quizás 1 hora más, ¿ya? Porque todo esto que les estoy hablando en teórico se los quiero llevar a la práctica. Voy a ver si me consigo un colaborador aquí que lo podamos entrevistar, ¿ya? Viene otra parte también, chicas, que tiene que ver con, como les decía, voy a acelerar esto, tiene que ver con la parte teórica de mañana, de 5 a 6, vamos a hablar de todo lo que es la contención, la neutralidad y el juicio-valor, ya que aquí lo están viendo, ya está el PPT en su aula virtual, tengo entendido, así que lo pueden revisar. Y después vienen como estas ideas generales, ¿ok? Y la congruencia, cuando uno es congruente y no es congruente lo que está diciendo, y los tips que uno tiene que entregar al usuario, al paciente, para ser congruente, ¿ya? Y luego viene todas estas características de lo que no debemos hacer y por qué, ¿ya? Esa es la clase teórica de mañana, de las 5 a las 6 o a las 6:15, de ahí tomamos un break y después nos vamos a esta cosa más práctica del inicio de la entrevista, de cómo el transcurso de la entrevista y cómo nosotros tenemos que cerrar una entrevista también, ¿ya? Eso es lo que nos quedaría. Y a propósito de elaborar un diagnóstico, pero bueno, pero va todo incluido pero esto es como lo grueso de la materia en sí. ¿Ya? Ya, profe. Ya, quiero solo terminar con una cosa ahora, aunque 3 minutos, que tiene que ver a lo que les dije en un inicio del vínculo del paciente. Entonces, en la vinculación del paciente, para generar un buen vínculo con el usuario, con el paciente, primero tenemos que activar lo que acabamos de ver. Escucha activa, mirada, cómo preguntamos, ¿ok? ¿Cuál era la otra? Nuestra tonalidad de voz, ¿ya? Entonces, todo eso empieza como a activar esto de que el usuario está sintiéndose cómodo, se está sintiendo contenido, ¿ok? Y luego tiene que ver con algo que se llama la sintonía rítmica. Hay distintas sintonías que se pueden dar en este espacio entre. Este espacio entre es entre el usuario, el paciente y ustedes, o la pareja y ustedes, ¿ok?
porque sé que ustedes ven parejas también. Y esto de la sintonía rítmica, como dice acá, se refiere a permitir el proceso que lleve el propio curso atendiendo a propósito de adaptarse a los tiempos del usuario. ¿Okay? Con algunos son súper rápidos, efectivos, quieren solución ahora, ya, y con otros son mucho más esquivos, lo quiero decir, pero no como negativos, sino que más, son más esquivos con este mundo interno, con lo privado. O sea, imagínense que ustedes van a hablar de sexualidad con el paciente y hay muchos pacientes que es súper difícil hablar de esto. Y es como que ustedes se tienen que tirar un piquero en la sexualidad, por decirlo de alguna manera, y a veces hay que ver cómo esto quizás no es tan natural para el usuario hablar de esto. O quizás sí lo es, ¿me entienden? A veces la juventud, y sobre todo si ustedes son como parecidos en la edad, ¿ok? Pero a veces puede que esto no sea y seamos bien invasivos, ¿ok? Entonces, en la sintonía rítmica, lo que ustedes tienen que ver es como el ritmo y el espacio que se da entre el usuario y ustedes, ¿ok? Entonces, como dice acá Mario Salvador, ir más despacio a veces es ir más rápido también, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque si uno va y uno se acelera, a veces puede interrumpir este proceso, ¿okay? Y se estanca, por eso no avanza. Entonces, si vamos avanzando en esta sintonía rítmica, de a poco, paso a paso, lo más probable es que podamos llegar, entre comillas, más rápido a donde queremos ir. Es una forma de vincularse con el usuario que uno lo tiene que tener presente. La otra sintonía, entonces, los ritmos, la otra sintonía tiene que ver con la sintonía afectiva, ¿ya? El sentir, el percibir lo que el paciente siente, devolverle a propósito de la escucha activa, es poner el afecto en esto, ¿ok? Y cuando uno pone el afecto en esto, les vuelvo a decir esta palabra que les voy a repetir harto, es como que uno pone el interés genuino, o sea, de verdad me importa, ¿ok? Cuando dice acá en este punto, es muy importante estar siempre disponible para esa resonancia como lo que está sintiendo, los afectos que se activan en el usuario, ¿okay? Y ellos tienen que poder sentir nuestra reciprocidad. Y les vuelvo a decir, ustedes trabajan en general en un ambiente, en un entorno donde se activan muchos afectos distintos, afectos súper desbordante muchas veces, ¿no? Y a veces afectos de mucha angustia, mucha pena. Imagínense las pérdidas en cuando hay una noticia, una mala noticia que ustedes tienen que entregar, que todo eso en el fondo se activa los afectos importantes en esto, ¿no? Entonces, en esta sintonía afectiva tienen que poder, ustedes poder, en el fondo tienen que poder considerarlo, tienen que poder comprenderlo. Y esto es, por eso es sintonía, chicas, Ignacio, porque están en un escenario, ¿ok? Están en un escenario donde se activa. No es que te está diciendo, es que me siento angustiada, es que me siento triste, lo está sintiendo, ¿ok? Y es una sintonía como que en la mirada, se siente desconfiada, se enoja con usted, ¿me entiende? Los pacientes o los usuarios más difíciles, como digo yo, con algún trastorno de personalidad a la base, la sintonía afectiva es tremenda, es súper intensa. ¿Ok? Se enojan, los miran, después los aman, y después sí se adhieren a ustedes, pero después les cargan. Entonces, ahí está, ¿ok? Esta sintonía. Y la siguiente, bueno, ¿y qué dicen acá? Y como les decía, la sintonía afectiva implica mucho más que lo verbal, ¿ok? Implica una aceptación y un reconocimiento por parte del terapeuta o de ustedes, transmitiendo al paciente una consideración positiva como incondicional. Pero en esto incondicional, les vuelvo a decir que no es que voy a estar ahí para ti y en el minuto que tú quieras, sino que en este espacio, en este momento, estoy como, no sé si decir incondicional para ti, pero los afectos pueden fluir porque está en un lugar contenedor. Es un poco, a eso se refiere con la incondicionalidad. No que yo tengo que hacer todo lo que el usuario me pide. Y después está esta otra tipo de sintonía,
acuérdense que esto está dentro del vínculo, para poder generar un buen vínculo terapéutico, lo que uno tiene que estar pendiente, aparte de lo que hemos visto anterior. Y esta sintonía evolutiva tiene que ver, sintoniza a nivel de desarrollo evolutivo, ¿ok? Y significa responder, bueno, al cliente, habla acá, pero al usuario o al paciente, aunque ustedes no crean, hay líneas que hablan del cliente, al mismo nivel de la edad en que existe esta, y esto se ve mucho en el trabajo con los adolescentes, por ejemplo. ¿Okay? No es que ustedes se tienen que bajar al nivel de eso, pero sí lo tienen que entender en qué momento evolutivo está. ¿Okay? O, por ejemplo, si es alguien de tercera edad muy rígido, o a veces las personas de tercera edad están como frontalizadas, significa que ya están menos reprimidas, se vuelven más impulsivas en muchas cosas, entonces uno tiene que poder comprender esta sintonía evolutiva en el ritmo también y en esta forma de comunicarse. A veces esta sintonía evolutiva puede tener que ver con el género, el sexo también, ¿no? A veces hay mujeres que le complica el matrón, Ignacio, o hombres que también le pueden complicar estar como en pareja y que la matrona le esté explicando, y entonces también puede haber algo de eso, ¿ok? Entonces a eso se refiere con esto de la sintonía evolutiva, lo que se da ahí, más allá de lo que ellos puedan expresar. O la conexión con un niño ahí, pero claro, usted, no sé si trabajan tanto con lo infantil, pero sí con adolescentes y con situaciones complejas para el adolescente también. Entonces, ¿por qué les hablo de esta sintonía? Porque estas sintonías vienen a complementar este vínculo terapéutico o el vínculo de paciente-usuario y matrón, ¿no? Y matrona. Entonces, aparte de que podamos interpretar, estas son las claves, aparte de que podamos interpretar bien lo verbal y lo no verbal, tenemos que poder comprender este tipo de sintonías que se dan en este espacio terapéutico, la sintonía rítmica, la afectiva y la evolutiva. ¿Ya? Ok. Hasta acá quedamos, mañana seguimos con estos elementos más psicológicos de la entrevista, porque todo lo otro tiene más que ver con lo verbal, no verbal, con algunos tips, ¿no? Pero ahora empezamos, o mañana vemos todo lo que tiene que ver con la parte más psicológica, de la contención, de la neutralidad, del juicio de valor que nosotros nos hacemos frente a un usuario. No sé, Ignacio, estimadas, si hay dudas, preguntas. No, profe. ¿Estamos? No, de mi parte tampoco. Ya, se entendió, quedaron claros, insisto, yo creo que esto no es difícil lo que estamos viendo, comparado a otras cosas dificultosas que ven ustedes, pero ¿se entendió bien todo esto que les trataba de explicar? Sí, profe, se entendió perfecto. Ya, ok, lo vamos a llevar a cabo. Yo espero mañana tener un pacientito o un ejemplo de paciente para que ustedes les podamos preguntar, entonces le voy a decir, no sé, Michelle, hago una pregunta abierta. No sé. Ok, pero vamos a ver cómo esto se lleva en la práctica. ¿Ya? Ya, profe. Ok, estimados, vayan a almorzar las que no han podido almorzar. Y a los que se van a clase, que estén muy bien. Que rico que has escuchado por lo menos hoy día a muchas de ustedes. ¿Ya? Oiga, Yelka, que está calladita. La Yelka está calladita hoy día. Hola, profe. Hola, ¿cómo les va? Bien. Qué bueno, ¿eh? Era para pillarle nomás. Oiga, Valentina González, ¿tiene el mismo número celular o no? La otra vez vi que la tenía en mis contactos todavía. Profe, todavía. Ya vale, Todavía entonces, cualquier información se la puedo mandar a usted para que usted la difunda, ¿le parece? Bueno, profe. Muy bien. Pero me podría igual hablar para yo agregarla porque no la tengo. Ah, ya me borró. Es que no, hice cambio de... Eliminada. Mientras no me bloquee, ¿se han dado cuenta que uno bloquea a las personas? Ahora le voy a escribir, mire, un hola para que usted me guarde. ¿Ya? Ya, profe. Ya, pues chicas, que estén muy bien. Valentina, Ágata, las dos Ágatas. Alexia, que esté muy bien. La Andrea, miren. No, profe, igual. Chao, nos vemos mañana a las 5, ¿ya? Chao, profe. Muchas gracias. Profe, que esté bien. Chao, Gracias por la clase. Chao, Fernanda. Chao, Joyce, Daniela. Chao, profe, un gusto. Chao, Ignacio. Igual, pues, un gusto tenerlo por acá.
Después nos vamos a Gracias. conocer personalmente, ¿ya? Claro. Soy más simpática en persona, no es broma. Ya que esté bien, hoy voy a borrar estas cosas, ya. Chao, que Hasta esté bien. luego. chicos. Chao. Chao, Dígame. profe. Chao, chao. Profe, Dígame. usted, ¿en qué momento yo le di mi número? No me acuerdo. Usted estuvo, usted era como mi delegada, oiga, en el primero, algo así.